Hola, buenas tardes a toda la gente del partido de Mar Chiquita de Coronel Vidal. Gracias por este tiempo, por estos días tan lindos, poder disfrutar. Y bueno, una vez más aquí meditando en el Señor y bueno, expresando algunas cosas, ¿no?, que están en el corazón de Dios, ¿no? Damos gracias al Señor por toda la gente que en este tiempo está esforzándose, ¿cierto?, en su labor, en su trabajo, en aquellos que quieren crecer y salir adelante, lógicamente, ¿no?, con tantas dificultades, con tantas faltas por ahí de recursos. Podemos ver cómo la gente de bien sale adelante, ¿no? Podemos ver un montón de dicotomía y podemos ver un montón de discrepancias, ¿cierto?, a nuestro parecer, que ocurren en muchos lugares, en muchos sectores de la población, ¿cierto?, donde uno puede emitir un juicio por ahí de las cosas que están pasando, ¿no? Pero yo sí estoy seguro de algo, que esta Argentina Dios la va a sacar adelante Él. Creo que el hombre, en toda su inteligencia y su sapiencia, lamentablemente al fin de la jornada que se determina la elección y el establecimiento de un nuevo gobierno, siempre ha sido contraproducente para el pueblo. Entonces eso muchas veces nos lleva a disputas necias entre semejantes, entre vecinos, entre familiares, por distintas sectas que se van formando políticamente hablando, en la cual nosotros por ahí podemos apostar y poner nuestro apoyo, ¿cierto? Pero no por eso aceptamos todo lo que ese sector o esa secta política aprueba o desaprueba, ¿no? Uno como ciudadano tiene que tener en ese sentido la conciencia limpia y no sentirse culpable ni condenarse por algunas decisiones que han tomado nuestros favoritos, por así decirlo, ¿no? Que podamos tener la conciencia tranquila y no dejar que nada altere ese establecimiento de la paz en tu vida, primeramente interior, si sos cristiano, sos hijos de Dios, y en la familia, en todo tu entorno, ¿no? Familia, amistades, compañeros de trabajo y esta hermosa sociedad, ¿no?, que sabemos que está con muchos problemas, pero bueno, Dios no vino a restaurar una sociedad, y parece loco lo que estoy hablando. Dios vino a restaurar gente, vino a restaurar matrimonios, ¿sí? Vino a restaurar entre padres e hijos. Muy importante tener esa visión, no perder esa visión de la familia, es fundamental, ¿cierto? Más en estos tiempos que el sustento, ¿cierto? Hay gente que está pasando necesidades, gente que está pasando, lógicamente, que como todos lo saben, hambre, pero se usa políticamente eso también mucho.
tanto de un lado como del otro para opacar los logros, entre comillas, de las sectorías y de las sectas políticas que hay hoy en día. ¿Cómo es? La cual yo tampoco estoy exento porque, bueno, estamos, como todos, apoyamos una de estas sectas, en un sentido de ciudadano, ¿cierto? Pero más allá de todas esas cosas, poder entender este tiempo de la gran necesidad que hay, ¿cierto?, en el pueblo argentino. Pero bueno, como dije antes, solamente Dios tiene a Argentina en sus manos, y sé que su sol de justicia está brillando sobre Argentina, que es Jesucristo nuestro Señor. Y hay muchas cosas que están ocurriendo en todos los niveles, en todas las esferas, religiosa y políticamente hablando. Pero bueno, tenemos que bendecir porque hay alguien que decretó bendición y no maldición, ¿sí? Ojo con aquellos que maldicen, ¿cierto? Con aquellos que envidian, con aquellos que tienen sus celos, tienen sus raíces de amargura, la cual todas esas cosas angustiosas que tenemos el ser humano y que no lo vemos, están actuando también en el interior de cada uno. Y mucha gente está con muchos problemas de salud por causa de esas cosas, ¿no? De la falta de perdón, de las raíces de amargura, del odio, ¿cierto? Así que bueno, nosotros somos libres de todas esas cosas, porque nos apoyamos en las obras de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que Él hizo de antemano para que nosotros andemos en esas obras, ¿sí? Pasaje por allá por Mateo capítulo 12 que les quería compartir un poquito, y que ustedes puedan apreciar el pensamiento del cielo. El cielo es Jesucristo, ¿no? Cuando caminaba ahí en su tierra, ¿no? ahí en Israel. Dice su palabra ahí en el como para ver un pasaje, ¿no? Pero toda la Biblia habla del cielo en la tierra. Y como Dios vino a unir, a ser uno, cielos y tierra. Y acá podemos ver un pasaje junto a sus discípulos, esos 12 que Él eligió en un momento que la multitud lo seguía, pero se dio cuenta que esa multitud tan solamente lo seguía por la gran necesidad también que había en ese tiempo, un imperio llamado Roma, con todas las luces, todo el oro, que se jactaba de tener un pueblo como rehén, como aliado, ¿no? Como una colonia de Roma. Todo ese pueblo estaba pasando por distintas necesidades, hambre, con problemas muy profundos sociales, ¿cierto? Pero bueno, en ese tiempo Jesucristo andaba con sus discípulos y dice que ellos en un momento sintieron hambre también. Y aquí podemos ver como lo aparentemente santo que no se puede tocar, ¿cierto? Y los sacerdotes interpretaban como algo que podía llevarlo a una maldición a estos
a estos seres, a estos discípulos y a su Señor, no tienen consistencia en sí mismos para poder maldecir al Hijo de Dios y a sus discípulos. Dice ahí Mateo, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Era un día, de ese día de reposo era un día sagrado para los judíos, donde ellos tenían su tiempo para meditar en Dios y bueno, y hacer todas sus cosas en su templo, ¿cierto? En el famoso templo. Templo, no toquemos el templo. No hay problema, vos te podés reunir en cualquier lugar, pero hay lugares en esta tierra que son intocables, son sagrados, ¿cierto? Y lógicamente que uno guarda mucho sentimiento por un lugar cuando concurre, ¿cierto? Pero uno tiene que crecer en esta área que no son lugares sagrados, por así decirlo, algo intocable o algo que no se puede refutar. Sin embargo, Jesucristo acá nos habla y nos dice que y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer en el día de reposo, ¿no? Cuando no se podía hacer nada de estas cosas, no se podía trabajar para el sustento, sino que ellos dicen que juntaban un día antes todas las cosas para el día de reposo dedicarse a descansar y meditar en el Señor, que eso está bueno también. Pero esta gente como que lo tomó ya como algo que no podían, era un pecado grave, penado por la ley, ¿cierto? Pero acá Jesucristo vino a traer un cambio y vino a mostrar y a iluminar el corazón del día de reposo. ¿Qué es lo que hay detrás de ese? ¿Cuál es el pensamiento genuino de Dios del día de reposo? Ellos estaban sirviendo la sombra de lo que iba a venir, estos sacerdotes, ¿no? Y dice, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Constantemente estos muchachos estaban tras de los trancos de Jesucristo, por así decirlo, de una forma gaucha, ¿no? Nuestra, detrás del tranco de este Jesús. Y este Jesús verdaderamente iba predicando y dando a entender algunas cositas importantes para el establecimiento de todo lo que se iba a cumplir después, ¿no? Y dice, pero él les dijo, ¿no sabéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios? ¿Cómo entró? Nadie podía entrar en la casa de Dios así nomás. Era un lugar que solamente los sacerdotes podían interactuar. Pero acá Dios marcaba un precedente con el rey David, de cómo este rey David entró a la casa y comió los panes de la preposición, un lugar sagrado, estaba en el lugar, ahí en el lugar santo, pan sagrado, los panes de la preposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a quienes, a los sacerdotes. ¿Ok? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ese día de reposo que los sacerdotes sabía bien que no se podía trabajar, una persona común y corriente no podía trabajar, no podía
desatar su asno, ni atarlo, y sembrar, ni cosechar. Pero ellos sí, en ese templo, ¿cierto? Que después se convirtió en un templo corrupto, en una religión corrupta, como el falso judaísmo, como hay hoy en día un cristianismo que trabaja en base al dinero, en base al templo, en base a ciertas autoridades de jerarquía. Entonces podemos ver acá un reflejo de eso, de cómo estos sacerdotes, aunque se les permitía eso, pero estaban profanando también el día de reposo. ¿Y son sin culpa? Pregunta ahí, ¿no? Y son sin culpa, dice Jesús. ¿Qué quería decir? Esos sacerdotes eran tan culpables como los que profanaban el día de reposo. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Cierto? Qué tremenda esta palabra, ¿no? ¿Qué quiere decir uno mayor que el templo? Uno mayor que el templo tiene mayor operancia que el templo. Nosotros somos templo de ese Dios vivo. Nosotros somos esa verdadera iglesia donde mora el Espíritu Santo. Que no es alguien que viene y que visita de vez en cuando, ¿cierto? Como algunos por ahí andan diciendo, ¿cierto? Que un cristiano puede estar endemoniado. Donde está el Espíritu Santo, está el Espíritu Santo. Que uno puede tener influencias por causas de muchas cosas que uno hace mal, se llama pecado, pecados, en la cual uno hace planes y proyectos para pecar y hacer caer a otra persona, ¿cierto? Llevándola a la ruina, o simplemente para burlarse de ella, o simplemente para profanar su persona, para abusar de su persona, como hay hoy en día, escuchamos hoy en día. Profanan su integridad física de los niños, de las niñas. Ni qué hablar en los lugares donde cuidan los ancianos, las ancianas, las cosas que ocurrirán. Y hay lugares religiosos también, iglesias, templos, no estoy hablando de los católicos solamente, dentro del protestantismo también, así como lo hay dentro de la familia. Muchas cosas ilícitas se hacen en todo tiempo, no tan solamente por la gente que no tiene una meditación en la vida, gente que leen esto hoy en día están en estas cosas, en medio de la corrupción, cómodos con un dinero que les entra por mes, se van acomodando a estas estructuras jerárquicas mundanas. Ellos que dicen del mundo, bueno, cuando uno habla mundano no habla de la gente, está hablando del sistema, un sistema de manipulación, de intimidación, de control, ¿sí? Y aquí el Señor dice, he aquí que hay uno mayor que el templo, ese templo que tanto muchos aman y la tradición y los años, los años de servicio y los años y las cosas que hemos hecho, cuando es la gracia de Dios trabajando en cada uno de nosotros. Qué vergüenza. Escucho gente grande, grandes maestros, profetas, hombres de Dios que hemos aprendido, mujeres de Dios que hemos aprendido hoy en día, dándose ese lugar ellos mismos, pidiéndose respeto, ¿cierto? Pero el Señor dice aquí que hay uno mayor que el templo, Jesucristo, ¿sí? Y Él nos determinó a nosotros templos de Él, de su Espíritu,
¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que fuimos apartados, somos sagrados para Él. Si para Él somos sagrados, ahora nosotros lo tenemos como sagrado al Señor. Y dice su palabra, y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaría a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Qué tremendo eso. Misericordia. ¿Por qué sacrificios? Misericordia quiero y no sacrificios. Porque en esa etapa se estaba todavía haciendo ese rito de sacrificio por los pecados, donde cada año el pueblo se acercaba a ese lugar, ese templo, esa tienda, donde la sangre del animal, ¿cierto?, se echaba en esa arca, donde estaba el arca del pacto, ¿cierto? Esa sangre se echaba ahí adentro donde estaban los querubines con sus alas unidas. Se echaba esa sangre en ese lugar y esa sangre era consumida literalmente por la Shekinah de Dios, por la gloria de Dios que descendía en ese lugar y aceptaba esa ofrenda, por así decirlo, que no quitaba los pecados ni los perdonaba, sino que lo expiaba. ¿Qué quiere decir expiaba? Pasar por encima, cubrir el pecado, cubría el pecado, como que Dios lo pasaba por alto. Por eso había un fariseo, dice, ¿no? Estaba en el templo y decía: gracias te doy, Dios, que no soy como los demás hombres, que yo doy diezmo de todo, te adoro, yo te amo, no sé, hago mis oraciones, vengo al templo. Gracias porque no soy como esos, decía, ¿no?, este fariseo. Y atrás había un publicano que decía: Señor, sé propicio a mí, sé favorable a mí, ¿cierto? Pidiendo misericordia. Qué bueno que en este tiempo nosotros podamos unirnos a esa gente que quiere aprender de Dios, ¿cierto? Y pedir misericordia, Señor. Misericordia, sé propicio a esa gente, ¿cierto? ¿Para qué? Para que sus pecados sean perdonados y los nuestros también, junto con ellos. Así que bueno, ese es un poco el mensaje de este día, ¿no? Que hay uno mayor que el templo, en todo tiempo, en todo lugar, a toda hora, en todo sitio. No te quepa la menor duda. Mi amigo, mi amiga, estás adorando a un Dios que, bueno, el tiempo que quieras puedas entrar en ese lugar santísimo, porque tenés acceso y puedas vivir una vida verdaderamente plena en Dios, ¿cierto? Sin miedo, sin temores, pero sí con grandes desafíos que van a transformar y van a cambiar tu vida y la de tu familia. Así que bueno, sos un templo del Espíritu Santo, no hay mayor cosa que eso, ¿cierto? Y bueno, y así toda tu familia es bendecida por tu causa. Que tú puedas meditar en este tiempo, en la palabra, ¿cierto? Y puedas tener paz en este tiempo de angustia, verdaderamente. Yo sé que Dios se va a glorificar sobre Argentina, sobre el partido de Mar Chiquita, ¿cierto? Sobre los políticos que, bueno, que vengan de turno, ¿cierto? Y bueno, que ellos puedan llegar a este conocimiento, ¿cierto? Conocimiento de reino, de justicia, de equidad, ¿cierto? Y bueno, y que conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo.
Dios bendiga. Hasta luego.